Proyecto 10, 5 más 5, la máxima calificación que vamos a alcanzar. Un proyecto pedagógico, educativo, artístico, filosófico, imprescindible. El proyecto 10 es un proyecto para la juventud, es un proyecto que tiene futuro. Orquesta sinfónica formada por estudiantes del Conservatorio Teresa Berganza y todos los conservatorios de la Comunidad de Madrid. Conservatorio Gamaliel, Federico Moreno Torroba. Teresa Berganza, Conservatorio de Majadahonda. Conservatorio Francesco Antonio Bonporti di Trento, Italia. El Conservatorio Teresa Berganza, a través del Proyecto 10, abre sus puertas a los alumnos de todos los conservatorios de la Comunidad de Madrid, el Real Conservatorio Superior de Música, que cede sus instalaciones, al igual que Getafe, para nuestros ensayos, y asimismo abre las puertas a los conservatorios de toda España, viniendo de Asturias, de Zaragoza, de Ciudad Real, de conservatorios superiores de otras localidades, incluso el Conservatorio Superior de Música Francesco Antonio Bonporti di Trento, Italia. La electricidad de esta frase tiene que empezarse antes de tocar. El maestro Yuri Nasuskin roba el alma de cada uno de los alumnos para conformar un todo con un objetivo común, el 10. ¡Qué bien! Hay una palabra dolce, ¿verdad? Ahí. Serán unos magníficos ciudadanos, unas personas cultas, con muchísima sensibilidad. Que tenemos que llenarlo con más energía todavía. enriquecedor, Alegría. ¡Cato! Emocionante. Este proyecto es mucho más. Único. Oportunidad. Heroico. Vitalidad. Experiencia. Y participar en ello, para un profesional, es un gran placer. Quinta Sinfonía de Beethoven, Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, las dos con un final de optimismo. El futuro está en los jóvenes. ...13 de junio, Auditorio Nacional, 5 más 5, un 10.